Saludos, estudiantes de cuarto grado de Prepara. Mi nombre es el profe Giancarlos y en el día de hoy vamos a estar viendo el módulo número 1 de Prepara para el área de ciencias sociales, que me lo han estado pidiendo bastante. Estas van a ser clases especiales, tutorías especiales. Estos videos vamos a hacerlo por quincenas, ¿verdad? Para que salga, el video no se haga tan extenso. Vamos a tratar de hacer una buena explicación, cuestión de que los estudiantes y algunos maestros pues puedan orientarse un poquito. En cuanto a los estudiantes, bueno, que ustedes tengan su mascota, un lapicero, un lápiz para los apuntes. Recuerde que lo que se escribe, dice un dicho, no se olvida. Entonces, de antemano, este es el módulo digital de Prepara que le encontré aquí en internet. Fíjense ustedes de que aquí está el área de ciencias sociales. Vamos a irnos de una vez a la página 18. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, página 12. Vamos a irnos de inmediato a la página 18. Aquí estamos en la página 18, miren aquí. Y en la página 18 tenemos nuestro primer tema, que es el final de la dictadura de Trujillo. Si ustedes me preguntan, a modo de introducción, puedo decir que el final de la era de Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo, eh, ¿qué podemos decir de este señor? Porque ya ustedes conocen la historia. Podemos decir que el 30 de mayo de 1961 fue un acontecimiento trascendental en la historia de República Dominicana y tras 31 años de represión y terror, el pueblo dominicano logró derrocar a su tirano. El asesinato de Trujillo fue resultado de una conspiración organizada por un grupo de civiles y militares descontentos con el régimen. El plan fue liderado por Juan Tomás Díaz, su hermano Modesto Díaz, Antonio de la Maza, Antonio Inver Barrera, Salvador Estrella Sadalá, Amado García Guerrero, Huáscar Tejada, Pedro Libro Cedeño, Luis Amiama Tío, Luis Manuel Cáceres, Michel y Roberto Pastoriza. Estos fueron las personas que conspiraron, ¿verdad? Que se organizaron matar al tirano. Y la noche del 30 de mayo de 1961, el grupo interceptó el vehículo en el que viajaba Trujillo y lo acribilló a balazos y el dictador murió en el acto, dice la historia. Entonces, puedo también decirles de este tema que el asesinato de Trujillo provocó una ola de júbilo en la República Dominicana. El pueblo dominicano, harto de la represión y la corrupción del régimen, celebró la caída del tirano. Así que ya ustedes saben. Bueno, en cuanto a esto que tenemos nosotros aquí abajo, la matanza haitiana, dando un breve resumen de lo que significa esto, míralo aquí, déjenme ver si puedo poner un poquito más grande. Ok, míralo aquí. Hablando un poquito de esto, de lo que era la matanza haitiana para los estudiantes de cuarto de Prepara, la matanza haitiana, ¿qué es, profe? ¿O qué fue? La masacre haitiana también se conoció como la masacre del Perejil y fue una limpieza étnica ordenada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo en octubre del año 1937. Durante la masacre, las Fuerzas Armadas Dominicanas mataron a miles de haitianos que vivían en la frontera entre Haití y República Dominicana. Las razones de la masacre son complejas y están sujetas a debate. Trujillo afirmó que la masacre fue una medida necesaria para proteger la soberanía dominicana de la inmigración haitiana ilegal. Otros historiadores creen que la masacre fue motivada por el racismo y el deseo de Trujillo de crear una nación dominicana homogénea. Eh,
La masacre comenzó el 2 de octubre del año 1937, cuando Trujillo ordenó a las tropas que mataran a todos los haitianos y que pudieran encontrar, y las tropas dominicanas se dirigieron a las zonas rurales fronterizas, donde mataron a hombres, mujeres y niños haitianos. A eso se le conoció como la matanza haitiana. Las víctimas de la masacre fueron asesinadas con armas de fuego, machete, cuchillo y otros instrumentos. Los cadáveres fueron arrojados al río, a barrancos, a barrancas o barrancos y zonas remotas, para que ustedes más o menos tengan una idea de qué fue lo que hizo ese señor. Ahí más o menos ya ustedes tienen un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que fue eso. Espero que vayan tomando algunos apuntes. Es importante que usted vaya tomando algunos apuntes para que no se le olvide. Con respecto a esto, no le tengo, puedo responder estas preguntas, pero yo entiendo que los estudiantes pueden indagar. Yo entiendo que los estudiantes pueden indagar, ¿verdad? Y hacer estas clases de actividades. Igualmente, también aquí, donde dice planifica, por ejemplo, tu trabajo, pienso también que también pueden trabajarlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, continuando con lo que es este mapa conceptual que ustedes tienen aquí, si ustedes se fijan, este mapa conceptual es sobre el fin de la dictadura de Trujillo. El mapa ilustra el final de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y muestra las principales causas que llevaron al derrocamiento del régimen, incluyendo las condiciones económicas, políticas y sociales de lo, que lo debilitaron. Perdón, ya se me estaba trabando. En cuanto a la situación política, podemos decir que aquí tenemos nosotros lo que era un monopolio trujillista. ¿Cómo así, profe? Trujillo tenía el control sobre la economía dominicana y limitó la competencia. O sea, él frenó la inversión extranjera y provocó el estancamiento económico. Aquí también en cuanto a los altos precios, tenían una imposición de alto impuesto a la población y contribuyó a la desigualdad y al descontento social. En cuanto a los bajos salarios, puedo decir que esos bajos salarios de los trabajadores dificultaban el acceso de bienes y servicios básicos, generando pobreza, pobreza y marginación. En cuanto a la situación política, que ustedes pueden ver aquí, está la expedición política de 14 de junio del año 1959. ¿Qué significa esto? Que la invasión de un grupo de exiliados dominicanos en junio del año 1959 demostró que el régimen de Trujillo no era invulnerable. Cuando se habla aquí de la situación política del movimiento 14 de junio, vemos que la organización de grupos opositores, como el movimiento 14 de junio, que buscaba la democracia y la libertad, y aumentó la presión sobre el régimen. En cuanto a la ruptura de la iglesia, tenemos el conflicto con la Iglesia Católica, una institución poderosa en la sociedad dominicana que desacreditó a Trujillo y contribuyó al aislamiento. En lo adelante vamos a estar hablando de esto. En cuanto al asesinato de la Semana Mirabal, que ya es un tema que muchos de ustedes conocen, el asesinato de la Semana Mirabal, que fueron 3 activistas que se oponían al régimen, provocó una indignación internacional y motivó a la fuerza anti-Trujillo a tomar una decisión. Wow, caramba, disculpen si se me da una S. En cuanto a las sanciones de la OEA, la Organización de las Naciones Americanas impusieron sanciones económicas, políticas a nuestro país en respuestas a las violaciones de los derechos humanos y a la represión política del régimen de Trujillo. En cuanto al distanciamiento de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos había apoyado a Trujillo durante décadas y comenzó a alejarse del régimen debido a sus políticas represivas y asociados al narcotráfico. Eso es más o menos para que ustedes tengan una idea. Ya aquí vamos a dejar pasar esta partecita porque si no se nos va a extender bastante. Vamos a hablar de esto aquí, míralo aquí.
es importante de que ustedes investiguen estas preguntas. En lo personal, por ejemplo, de manera rápida, si usted me pregunta a mi profe, ¿en qué se basó el poder económico de Trujillo? Bueno, una respuesta mía. ¿Por qué digo que esas respuestas o esas preguntas deben ya de ser investigadas por los estudiantes? Pero si usted me pregunta a mí, el poder económico de Trujillo se basó en el control que tenía sobre la economía dominicana. Trujillo era el dueño o controlaba una gran parte de las empresas y recursos del país, incluidos los bancos, las industrias, los medios de comunicación, la tierra, y esto dio con un control significativo sobre la economía y le permitió enriquecerse a sí mismo y a su familia. Pero es importante, como dije, de que ustedes busquen información, ¿verdad? Eh, para que así puedan agilizar un poquito y así ya en clase pues poderles explicar un poquito mejor. En cuanto al poder económico, si no vamos a leer todo esto, sino que en forma de resumen, a mí me gustaría que ustedes tomaran algunos apuntes. Si usted me pregunta a mí, a modo de resumen, es bueno que ustedes lean esto, pero que también tomen y capten algunas ideas que les voy a dar de cada uno de los puntos, los subtemas. Por ejemplo, aquí en el poder económico de Trujillo, si usted me pregunta a mí, yo le puedo decir a usted que el poder económico de Trujillo fue el resultado de su control sobre la economía dominicana y que Trujillo era el dueño, como dije anteriormente, que controlaba una gran parte de las empresas y recursos del país, incluidos los bancos, los medios de comunicación. Esto le dio el control significativo sobre la economía y le permitió, como dije, enriquecerse a sí mismo y a su familia. Si usted me sigue preguntando, y con respecto, por ejemplo, a este poder económico, yo puedo decirle a usted que Trujillo utilizó su poder económico para consolidar su control sobre el país y le permitió comprar lealtades, reprimir la oposición y financiar sus proyectos personales. Trujillo utilizó su poder económico para promover el desarrollo económico de República Dominicana, e invirtió en infraestructura, en educación y salud, y también promovió lo que era la inversión extranjera. Eh, Sin embargo, el poder económico de Trujillo tuvo un lado negativo y le permitió enriquecerse a sí mismo y a su familia a expensas del pueblo dominicano. También le permitió reprimir la oposición y controlar la vida económica del país. Eso es con respecto a ese resumen brevemente. Hay muchas cosas eh, de este tema que nosotros podemos detallar, pero vamos a agilizar, ¿verdad que sí? Con los subtemas que le había dicho. En cuanto al fomento agrícola y la sustitución de importaciones, por ejemplo, aquí en este en este subtema, en el 1.2, yo puedo decirle a usted que él fomentó la agrícola, la sustitución de importaciones, que fueron dos políticas económicas que se implementaron en la República Dominicana durante la dictadura de este señor. El fomento agrícola fue una política dirigida a aumentar la producción agrícola en el país. Trujillo que creía que la agricultura era la base de la economía dominicana y que debía de ser promovida para generar empleo y riqueza. Si usted me pregunta, profe, ¿qué otra idea más podemos obtener en cuanto a este tema de la fomentación agrícola y la sustitución de importaciones? Yo le puedo decir que para fomentar la agricultura, Trujillo implementó una serie de medidas, que entre ellas, por ejemplo, no están aquí, pero se la puedo mencionar rapidito. Trujillo implementó una medida que fue la inversión en infraestructura agrícola, como carreteras, canales de riesgo, sistemas de drenaje. Otra medida que tomó fue subsidio a los agricultores para reducir los costos de producción, la protección arancelaria para proteger los productores agrícolas de las competencias extranjeras. Así que es importante de que usted sepa eso. Voy a volar muchas ideas, voy a brincar muchas cosas, porque la verdad es que son muchas cosas, de verdad que sí, que hay que hablar
con respecto a este tema. En cuanto, eh, en cuanto al producto, vamos a ver, ¿dónde estoy? Okay. En cuanto a el producto de consumo masivo, si nosotros, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de eso, podemos decir que durante la dictadura de Trujillo se establecieron precios artificiales de monopolios para gran parte de los productores de consumo masivo. Si por la escasez de esos ingresos de la población no respondían consumiendo dicho producto, ya que el régimen presionaba para forzar ese consumo. Es importante de que ustedes pues tengan ese pequeño dato. Igualmente, en cuanto, por ejemplo, tiene que ver aquí la adquisición de los ingenieros de, de los ingenieros azucareros, podemos decir lo siguiente. Bien, podemos decir lo siguiente. Déjenme ver. Ok. Aquí tenemos nosotros que al hacerse presente, en, al hacerse presente, patente, perdón, que de la producción azucarera se obtenían ganancias muy amplias. Trujillo introdujo en el negocio con la creación de ingenios de Catey y en el año 1948, y este paso fue el preámbulo de las masivas invasiones que se opuso a la construcción del río de Jaina y que comenzó a moler en el año 1952. Si seguimos un poquito más para abajo, si seguimos un poquito más para abajo, usted se va a poder encontrar ahí con esta actividad. Mírala aquí. Se va a poder encontrar con esta actividad que es importante que usted, ¿verdad que sí? Ustedes la respondan. Es importante que ustedes la respondan. En cuanto a esto, por ejemplo, que dice infórmate, mírenlo aquí. Que dice los ingenios. En lo personal, por ejemplo, ¿qué fue los ingenios en el gobierno de Trujillo? Bueno, en esta parte yo puedo decirle a ustedes que los ingenios en el gobierno de Trujillo fueron una parte importante de la economía dominicana y que el azúcar era el principal producto de exportación del país y los ingenios eran responsables de su producción. Trujillo controlaba la mayoría de los ingenios azucareros del país. Lo adquirió a través de compras, también hizo asesinatos y un sinnúmero de cosas para él poder controlar estos ingenios azucareros. Trujillo utilizó los ingenios para enriquecerse a sí mismo y a su familia, así como para consolidar su control sobre el país. Los ingenios azucareros de Trujillo eran operados con mano de obra barata y explotadas. Los trabajadores trabajaban largas horas, muy largas horas, en condiciones peligrosas y recibían bajos salarios. La producción de azúcar aumentó significativamente durante el gobierno de Trujillo. Sin embargo, este aumento se debió principalmente a la expansión de tierra cultivada con caña de azúcar y el aumento de la productividad, no a mejoras de las condiciones de trabajo de los trabajadores. Eso es importante, muy, 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 muy importante de que ustedes sepan eso. Como dije anteriormente, si usted me pregunta, por ejemplo, por los productos de consumo masivo, yo le puedo decir a usted, a modo de resumen, que estos productos de consumo masivo desempeñaron un papel importante en la economía dominicana durante el gobierno de Rafael Núñez Trujillo y el régimen de Trujillo, que promovió ese desarrollo industrial de los productos de consumo masivo con el objetivo. Él tenía un objetivo y era de mejorar el nivel de vida de la población y aumentar las exportaciones. Trujillo implementó una serie de políticas para promover el desarrollo de la industria y los productos de consumo masivos. Como dije, inversiones de infraestructura en carreteras, que eso lo había dicho ahorita, subsidios de empresas, protección arancelarias, entre otras. Así que es importante que usted tenga
esos datos a mano. En cuanto a esto que le había hablado ahorita, la adquisición, por ejemplo, de los ingenios azucareros en el gobierno de Trujillo, esa adquisición, estudiantes, de los ingenios azucareros de Trujillo, fue un proceso gradual que se inició en el año 1930 y se completó en la década de 1950. Trujillo adquirió los ingenios a través de una combinación de compra, eh, expropiaciones y asesinatos. Y ya en la década de 1930, Trujillo comenzó a comprar ingenios azucareros a los propietarios privados. Estos ingenios eran propiedad de familias aristocráticas dominicanas y estadounidenses, y Trujillo utilizó sus poderes dictatoriales para obligar a los propietarios a venderle sus ingenios a precios más bajos. En la década del año 1940, Trujillo comenzó a expropiar ingenios azucareros a sus propietarios privados, y estas expropinaciones se llevaron a cabo sin ninguna compensación a los propietarios, y Trujillo utilizó estas expropinaciones para aumentar el control sobre la economía dominicana. Muchos datos con respecto a eso. Pero aquí, por ejemplo, es importante que usted responda a estas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántos ingenios compró Trujillo en el año 1957 y quiénes lo compraron? Por ejemplo, Trujillo compró 16, la respuesta es, vea, se la voy a dar. Trujillo compró 16 ingenios azucareros en el año 1957 a United Fruit Company, una empresa estadounidense, y estos ingenios representaban la mayoría de la producción azucarera de República Dominicana. Ya le dije esa respuesta ahí. Ya esa la averigua usted. Esa se la voy a dejar a usted para que la averigüe usted mismo. En cuanto al ocaso de la dictadura de Trujillo, si usted me pregunta, antes de explicarle mi parte o mi parecer o hacer un resumen de esto, es importante que usted responda esas preguntas de piensa y responde. Usted siempre se la va a encontrar ahí. Ahora bien, ¿qué fue el ocaso de la dictadura de Trujillo? Bueno, ese ocaso fue un proceso, estudiantes, gradual que se inició en la década del 1950 y culminó con el asesinato del dictador el 30 de mayo del 1961. ¿Cuáles fueron esos factores internos? Esos factores internos contribuyeron al ocaso de la dictadura de Trujillo, como fueron los siguientes. Aquí, en esos casos de la dictadura de Trujillo, hubo un descontento popular. Profe, ¿cómo así? Claro, el régimen de Trujillo se basaba en la represión y la corrupción. El pueblo dominicano, cansado de la tiranía, comenzó a organizarse en movimientos clandestinos de oposición. Hubo también lo que fue la crisis económica dominicana, que se encontraba en una situación difícil en la década de 1950, y la corrupción del gobierno, la dependencia de la exportación de azúcar y el aislamiento internacional del país contribuyeron a esta crisis. La muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina el 23, otra cosa también que también contribuyó a los casos de la dictadura fue la muerte de Rafael Trujillo Molina, que el 23 de agosto del año 1956, el hijo de Trujillo, Ramfis, murió en un accidente de aviación, y la muerte de Ramfis, quien era considerado el sucesor de su padre, fue un duro golpe para la dictadura. Un duro golpe para la dictadura. En cuanto a la situación política de la expedición de la... En cuanto a la economía y al final de la dictadura, le estaba hablando de este tema. En cuanto a la economía y al final de la dictadura, yo voy a decir que la economía de la República Dominicana, al final de la dictadura de Trujillo, se encontraba en una situación difícil, que se lo había dicho ya anteriormente. La corrupción del gobierno, la dependencia, la exportación de azúcar, el aislamiento internacional del país, habían contribuido a esta crisis terrible por la cual estaba pasando
nuestro país. La corrupción era un problema, maestros y estudiantes, era un problema generalizado en nuestro país durante la dictadura de Trujillo. El gobierno controlaba todos los aspectos de la economía y la corrupción era utilizada para enriquecer a Trujillo y a sus familiares. Esto llevó a una disminución de la productividad y a una pérdida de confianza en la economía. La dependencia de la exportación de azúcar era otro problema importante. El azúcar representaba la mayor parte de la exportación de República Dominicana y los precios del azúcar eran volátiles. Cuando los precios del azúcar bajaban, la economía dominicana se veía afectada. Por eso que usted veía que los precios del azúcar tenían que verse por las nubes. Entonces, en cuanto eh, a esta partecita, aquí, en el punto 2.2 que ustedes tienen aquí, la situación política, la expedición de 1959, esa situación política de República Dominicana, como dije, al final de 1950, era una década muy tensa. El régimen de Trujillo se encontraba en una presión interna y externa y el pueblo dominicano estaba cansado ya, harto, como dicen ustedes, de la tiranía. En este contexto, un grupo de exiliados políticos dominicanos con el apoyo de Cuba organizaron una expedición para derrocar a Trujillo. La expedición estaba compuesta por 198 hombres que desembarcó en República Dominicana el 14 de junio del año 1959. La expedición fue un fracaso militar, ya que los expedicionarios fueron derrocados por la fuerza de Trujillo y muchos de ellos murieron y fueron capturados. Sin embargo, la expedición tuvo un impacto político importante. Esta expedición demostró que la dictadura de Trujillo era vulnerable y que era que era posible derrocarla. También inspiró a otros grupos de la oposición a continuar la lucha contra el régimen. Voy a hablar algunas partecitas, estudiantes, porque realmente el contenido es bastante extenso. En cuanto a la posición, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que lo vimos al principio del video, la posición de la Iglesia Católica al final de la era de Trujillo fue un cambio significativo con respecto a su posición durante la mayor parte de la dictadura. Durante los primeros años de la dictadura, la Iglesia Católica apoyó al régimen de Trujillo. El dictador se presentaba como un defensor de la Iglesia y de la religión católica. Y la Iglesia a su vez le ofrecía su apoyo político y moral en aquellos años. Mire qué vaina. ¿Mm? Sin embargo, a medida que la dictadura de Trujillo se prolongó, la Iglesia Católica comenzó a distanciarse de Trujillo y el régimen se volvió cada vez más represor y corrupto y la Iglesia comenzó a ser criticada por su complicidad con la dictadura. En aquellos tiempos hubo una gran crítica de la gente a la Iglesia por eso. El cambio de posición de la Iglesia Católica se hizo evidente en la carta pastoral que los obispos dominicanos emitieron en el año 1960. En esta carta, los obispos denunciaron la represión del régimen contra los opositores políticos y los católicos, y la carta fue un acto de valentía, ya que el régimen de Trujillo era conocido por intolerancia religiosa. El asesinato de Trujillo en el año 1961 marcó el fin de la dictadura. La Iglesia Católica jugó un papel importante en el proceso de transición a la democracia. Los obispos dominicanos continuaron denunciando la represión del régimen de Trujillo y apoyaron la formación de un gobierno democrático. En cuanto a la posición de los Estados Unidos, ¿qué yo debo de decir? Bueno, yo puedo decir que esa posición de Estados Unidos al final de la era de Trujillo fue un cambio significativo con respecto a esa posición durante la mayor parte de la dictadura y perdón, durante los primeros años de la dictadura. Estados Unidos apoyó el régimen de Trujillo. El dictador era visto como un aliado confiable en la región y Estados Unidos le proporcionaba ayuda económica y militar. Sin embargo, a medida que la dictadura se prolongó, Estados Unidos comenzó a distanciarse también de Trujillo y el régimen de Trujillo se volvió cada vez más opresor y corrupto. Lo mismo hicieron con la Iglesia Católica, hizo lo mismo con Estados Unidos.
La Iglesia Católica de Estados Unidos hicieron lo mismo con el gobierno de Trujillo. En cambio de posición, Estados Unidos se hizo evidente en la década de 1950, en el año 1950, y ya para el año 1958, el presidente estadounidense en aquel tiempo, Dietrich, aprobó una ley de ayuda. Él aprobó una ley de ayuda y libertad que proporcionaba ayuda económica y militar a los países latinoamericanos que estaban luchando por la democracia, y la ley se aprobó en una parte para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana en la región. Ya para el año 1960, Estados Unidos impuso un embargo económico a la República Dominicana en respuesta a la represión del régimen contra los opositores políticos. El embargo fue un golpe de Estado al régimen de Trujillo. Importantes datos que le estoy dando, y mire, es bueno también que ustedes respondan esas preguntas, ¿verdad? Que ustedes llenen, investiguen sobre eso y que completen ese cuadro. Siempre los maestros les van a dejar eso a ustedes. En cuanto al fin de la dictadura de Trujillo, ya más o menos ustedes la saben, pero en esta partecita vamos nosotros a hablarle aquí de las principales causas de la caída del régimen. No se me espere que estamos casi terminando. La caída del régimen de Trujillo en el año 1961 fue un acontecimiento, estudiante, trascendental en la historia de nuestro país. Después de 31 años de dictadura, el pueblo dominicano logró derrocar al tirano y restaurar la democracia del país. Si usted me pregunta a mi profe, ¿cuáles fueron las principales causas de la caída del régimen de Trujillo? Yo le voy a decir, el crecimiento y descontento popular. Y usted me dice, mi profe, pero ¿cómo así? Claro, a pesar de los logros económicos y sociales del régimen, el pueblo dominicano estaba cada vez más descontento con la represión política, la corrupción y el culto a la personalidad de Trujillo. Otra causa fue la creciente oposición interna. Otra causa fue el asesinato de Jesús Galíndez. Otra causa fue el cambio de la situación internacional. El asesinato de Trujillo, mis queridos estudiantes que van a estar viendo esto y que van a compartir este video, el asesinato de Trujillo en el año 1930, en mayo, fue resultado de una conspiración entre varios grupos de oposición. Y eso yo lo dije ahorita. En cuanto a la conspiración y al ajusticiamiento de Trujillo, puedo decir que esa conspiración para asesinar a Trujillo fue un proceso largo, muy largo y complejo, que involucró varios grupos de oposición al régimen. Yo creo que lo había dicho eso. Y los conspiradores tenían diferentes motivaciones, pero todos compartían el objetivo, que era derrocar a la dictadura y restaurar la democracia dominicana. Los orígenes de la conspiración se remontan a la década de 1950, cuando formaron varios grupos clandestinos de oposición al régimen. Estos movimientos recibieron el apoyo de exiliados dominicanos y gobierno extranjero, como el de Venezuela. Ya para el año 1956, el secuestro y el asesinato del catedrático vasco Jesús Galíndez provocó una indignación internacional que aumentó la presión sobre el régimen de Trujillo, y el asesinato de Galíndez fue un duro golpe para la imagen de Trujillo y contribuyó a aumentar el descontento popular. Ya para el año 1960, el régimen de Trujillo sufrió un nuevo revés con la Organización de Estados Americanos, OEA, que aprobó una resolución condenando sus políticas represivas. La resolución de la OEA fue un golpe importante para la reputación de Trujillo y lo obligó a modernar sus políticas en el exterior. Así que ya ustedes saben. Es importante aquí en la página 25 que usted conozca esto. Mira aquí. ¿Qué significa esto? A mí me gustaría que usted escuche. Yo le voy a dar mi punto de vista. Es bueno que usted lo lea, porque este módulo de prepara se trata de mucha lectura, ¿verdad? Aunque hay ideas que se pueden entender,
bastante clara. Hay otras, ¿verdad que sí? Que usted va a necesitar de otras fuentes para usted poder ilustrarse un poquito mejor. En cuanto a este infórmate que dice de Minerva Mirabal, mírenla aquí. Yo le voy a decir a ustedes lo siguiente. Miren, estudiantes, escuchen. Yo dije, miren. Eh, este fue un artículo de un periódico español sobre Minerva Mirabal. ¿Quién fue Minerva Mirabal? Minerva Mirabal fue una activista dominicana que fue asesinada por el régimen de Trujillo en el año 1960. Este artículo destaca el papel de Minerva en el movimiento de oposición contra Trujillo y las trágicas circunstancias de su muerte. En cuanto a Minerva Mirabal, fue una figura destacada del movimiento 14 de junio, una organización anti-Trujillo que desempeñó un papel importante en el desarrollo ideológico y político del grupo. Minerva fue arrestada y encarcelada junto a otras mujeres por su participación en el movimiento de oposición, y tras su liberación ella se puso más intensa sobre su activismo contra Trujillo. En un brutal acto de represión, Trujillo ordenó la ejecución de Minerva Mirabal y sus dos hermanas, y María Teresa y Patria fueron asesinadas el 25 de noviembre del año 1960 cuando viajaban a visitar a sus maridos, quienes eran presos políticos. El asesinato de las hermanas Mirabal provocó una indignación bastante fuerte en nuestro país y sirvió como un punto de inflexión en la oposición contra el dictador de Trujillo. Minerva y sus hermanas son recordadas como heroínas nacionales por su valentía y sacrificio a la lucha por la democracia y la libertad en nuestro país, y su legado sigue vivo como un símbolo de resistencia y opresión. Quería decirle eso a ustedes. Quería darle esos datos a ustedes porque son bastante importantes y es bueno que ustedes tengan esos datos. En cuanto a los herederos de Trujillo, yo puedo decir que los descendientes de Rafaelino de Trujillo, Molina, el dictador que gobernó a nuestro país durante 31 años, desde el año 1930 hasta el año 1961, Trujillo tuvo varios hijos con su esposa María Martínez, así se llamaba su esposa, María Martínez. Sus hijos mayores, Ramfis y Radamés, fueron los herederos políticos y económicos. Ramfis fue nombrado generalísimo del ejército y asumió la presidencia de la República en el año 1952, y Radamés fue jefe de la policía secreta de Trujillo. Después del asesinato de Trujillo, sus hijos fueron exiliados de la República Dominicana. Ramfis se estableció en España, donde murió en el año 1969, y Radamés se estableció en Estados Unidos, donde murió en el año 2016. Los hijos de Ramfis y Radamés también son herederos de Trujillo. Su nieto, Ramfis Domínguez Trujillo, es un empresario que vive en España. Su bisnieto, Rafael Ramfis Trujillo, es un cantante que vive en los Estados Unidos, y los herederos de Trujillo, como dije anteriormente, han tenido una influencia significativa en la política y la sociedad de nuestro país. Su fortuna y su legado han sido una fuerte controversia y debate, que es importante de que usted sepa eso. Hay algunas imágenes, ¿verdad?, que le estoy compartiendo a todos ustedes. Aquí hay una actividad de investigar la biografía de las hermanas Mirabal. Es bueno que usted la tenga escrita si no la tiene. En cuanto a los partidos políticos que surgieron en el año 1961, es bueno también hacer una pausa que usted responda a eso. En cuanto a los partidos políticos que surgieron, ¿verdad? Después del año 1961, puedo decir que después de la caída de Rafael Leónidas Trujillo, nació un nuevo periodo de democracia en la República Dominicana, y este contexto surgió con una gran cantidad de partidos políticos, muchos de los cuales se formaron a partir de los movimientos de oposición al régimen de Trujillo. Los principales partidos que surgieron en el año 1961, estamos hablando en esta parte, fueron los siguientes. Surgió el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, fundado
en el año 1931 por Juan Bosch, un líder antitrujillista que había sido exiliado por el régimen, que más adelante vamos a hablar de él. Surgió también el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, que fue fundado en el año 1961 por el doctor Joaquín Balaguer, un antiguo colaborador de Trujillo, y que se convirtió en el principal líder de la oposición morada. Y por supuesto también otro partido que surgió fue la Unión Cívica Nacional, UCN, que fue fundada en el año 1961 por un grupo de políticos de centro y derecha que se oponían a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Espero que ustedes estén tomando apuntes. Surgió también el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que fue fundado en el año 1973 por el líder sindical Juan Bosch, y el PLD se convirtió en el partido de la oposición más importante después de la caída del gobierno de Balaguer en el año 1978, que también vamos a hablar de él en el transcurso de los siguientes videos. Cuando hablamos de la organización sindical, la caída de Trujillo, ya lo he mencionado varias veces, en el año 1961 marcó el inicio de un nuevo periodo de democracia. Este contexto surgió una gran cantidad de organizaciones sindicales, muchos de los cuales se formaron a partir de los movimientos de oposición del régimen de Trujillo. Algunas de las principales organizaciones sindicales que surgieron después del año 1961 estaban las siguientes. Surgió la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, que fue fundada en el año 1961 por un grupo de líderes sindicales que se oponía a la dictadura de Trujillo. Se convirtió en una organización sindical de las más importantes en República Dominicana, de las más importantes en República Dominicana. También otra que surgió fue la Central General de Trabajadores. Esa fue otra organización sindical que fue fundada en el año 1962 por un grupo de líderes sindicales de izquierda y se convirtió en una organización sindical de izquierda muy importante y ha jugado un papel importante en la lucha de la justicia social. También surgió lo que fue la Federación Nacional de Trabajadores, que fue fundada creo que en el año 1964, si mi memoria no me falla, por un grupo de líderes sindicales de centro. La FNT, o sea, la Federación Nacional de Trabajadores, ha sido una organización sindical importante y ha jugado un papel importante en la lucha del diálogo social. Espero que usted esté tomando apuntes. En cuanto a la posición de los Estados Unidos, no se me desespere que estamos terminando, ya falta poco. En cuanto a la posición de Estados Unidos después del año 1961, yo puedo decir que con respecto a República Dominicana se caracterizó por una combinación de apoyo a la democracia y la preocupación por la expansión del comunismo. Después del asesinato de Trujillo, los Estados Unidos se apresuraron a reconocer el nuevo gobierno provisional de Juan Bosch. Bosch, que fue un líder progresista que había sido exiliado por Trujillo y era visto como un aliado de los Estados Unidos en la lucha del comunismo. Sin embargo, Juan Bosch fue derrocado por un golpe militar en el año 1963. Los Estados Unidos condenaron el golpe, presionaron a los militares para que los restauraran el gobierno democrático, y ya para el año 1965 estalló una guerra civil en República Dominicana. Los constitucionalistas que apoyaban el retorno de Bosch lucharon contra los militares que apoyaban el gobierno provincial de Joaquín Balaguer. Déjame ver si encuentro unas imágenes. No tengo imágenes por aquí. Los Estados Unidos enviaron tropas a República Dominicana para enviar varias, para evitar la victoria de los constitucionalistas, y ya los Estados Unidos temían que una victoria constitucionalista pudiera conducir a la instalación de un gobierno comunista en el país. Las tropas estadounidenses permanecieron en República Dominicana hasta el año 1966. Durante ese tiempo ayudaron a restaurar la paz y la estabilidad del país. Eso es un dato muy importante que es necesario que usted sepa.
En cuanto al año 1978, los Estados Unidos apoyó la candidatura presidencial de Antonio Guzmán Fernández del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Guzmán Fernández ganó las elecciones y puso fin a los 12 años del gobierno de Joaquín Balaguer. Y desde ese entonces los Estados Unidos han continuado apoyando a la democracia de la República Dominicana. En cuanto al levantamiento de las sanciones, yo puedo decir que ese levantamiento de sanciones fue aplicado a República Dominicana desde el año 1960, que fue un proceso gradual que se comenzó en la década de 1970 y se aceleró hasta la década de los años 1990. En la década del año 1960 a 1970, los Estados Unidos comenzaron a levantar algunas sanciones económicas aplicadas a República Dominicana. Estas sanciones habían sido impuestas en respuesta al golpe militar del año 1963 y a la guerra civil del año 1965. Y ya en la década del año 1990, los Estados Unidos levantaron la mayoría de las sanciones restantes. Esto se debió a una consolidación, de la democracia en nuestro país y al compromiso del gobierno dominicano con la reforma económica. Importante, ¿verdad? No decirle que tienen que llenar eso, investigar eso un poquito. Le estoy cortando muchas partes porque no quiero hacerlo muy extenso. Respondan esas preguntas de Piensa y Responde. Aquí vamos a hablar de otro tema que está en la primera quincena, que son las relaciones dominico-haitianas. ¿Cómo eran las relaciones dominico-haitianas a través de la historia? Yo le puedo decir a ustedes, a modo de resumen, yo le puedo decir que esas relaciones dominico-haitianas desde la era de Trujillo hasta la actualidad han sido complejas y cambiantes. La dictadura de Trujillo marcó un punto de inflexión en las relaciones de esos dos países y durante la era de Trujillo las relaciones entre República Dominicana y Haití fueron hostiles. Trujillo tenía una política de discriminación contra los haitianos y los acusó de ser responsables de la pobreza y la delincuencia en República Dominicana. En el año 1937 Trujillo ordenó, lo que le dije ahorita al principio del tema, lo que fue la masacre de los haitianos en la frontera entre dos países. Se estima que entre 12.000 o 30.000 haitianos fueron asesinados en esa masacre. La masacre del año 1939 agravó las tensiones entre República Dominicana y Haití y los dos países estuvieron al borde de la guerra, pero la intervención de los Estados Unidos ayudó a evitar ese conflicto armado. Entonces, hay mucha tela por donde cortar. Otra idea que yo le puedo decir de este tema es que después del asesinato de Trujillo, las relaciones entre República Dominicana y Haití comenzaron a mejorar. Los dos países establecieron relaciones diplomáticas. En el año 1962 comenzaron a cooperar en una serie de temas como el comercio, la seguridad fronteriza. Para el año 1965 estalló una guerra civil en la República Dominicana. Los Estados Unidos enviaron tropas a la República Dominicana para evitar la victoria de los constitucionalistas que apoyaban el retorno de Juan Bosch. Haití también envió tropas a República Dominicana, pero se retiraron después de un breve periodo de tiempo. Entonces, hay mucha tela por donde cortar aquí. Ya aquí terminamos nosotros. Yo corté muchas cosas, muchas ideas. Aquí usted tiene un resumen muy corto, una síntesis muy corta de la primera quincena de este módulo 1 del área de ciencias sociales. No olviden, estudiantes, suscribirse al canal, compartir este video y darle me gusta. Así que aquí tienen ustedes la primera quincena del módulo 1 de ciencias sociales. Nos vemos en un próximo video con la quincena 2 del primer módulo de ciencias sociales. Cuídense mucho.